Bien, estamos junto al profesor Héctor Oscar Ayala para estar viendo lo que va a ser justamente la identidad guaraní. Y mi nombre es Leonardo Vázquez. Bueno, profe, vamos a estar hablando acerca de esta obra que hemos realizado en el Instituto Cohen Bogotá. Es una obra que relatamos parte de los contenidos del profesor Enrique Piñeiro y el padre Julián Cini. Adelante, profe. Sí, profesor, es muy interesante esto de conocer el árbol de la identidad guaraní, el árbol de la identidad correntina. Y muchas veces nos hace pensar a qué nos referimos cuando hablamos de esa identidad, por qué hablamos de una identidad guaraní que está presente, que está latente, quizás algunos no pueden advertirlo en forma directa, sino gracias al estudio que el profesor Piñeiro y el padre Julián Cini han realizado y han demostrado que justamente tenemos esas manifestaciones culturales que son o que fueron originadas de los grupos que llamamos guaraníes, ¿sí? Estos habitantes, estos hombres, estos abá, que se relacionaron, que se trasladaron de distintos puntos. Y hablamos del árbol de nuestra identidad correntina, y simplemente decimos que hay árboles muy importantes, como el de Navidad, como los árboles que están en la plaza, en nuestros montes, en nuestras selvas, y eso que encontramos a la vera del camino cuando vamos transitando a lo largo y a lo ancho de la provincia de Corrientes y de todo el litoral en realidad. Todos los que habitamos este suelo vamos a ver que esos árboles tienen sus raíces, sus ramas, ¿sí? sus flores, que pueden albergar inclusive a las aves que habitan nuestra región. Bueno, este es un trabajo que hemos presentado, es el árbol de la identidad, a lo que hicimos una representación, la que se pueden hacer en cualquier momento cuando volvamos a las aulas, un trabajo que podemos realizar con los chicos y que ellos puedan también advertir esta presencia guaraní y este follaje del árbol de nuestra identidad que nos representa y que podemos contar a los demás que somos, ¿sí? Esa particularidad que tenemos los seres humanos de comunicar qué somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Podemos decir que este árbol brotó un día lejano, ¿sí? Estamos hablando de aproximadamente 3.200 años de historia, de relación de este grupo humano, y que a pesar de los embates del tiempo, del sesgo, de las persecuciones de nuestros pueblos originarios, se mantuvo y sigue activo. ¿Por qué sigue activo? Porque está aún presente esa raíz que nos permite a nosotros poder contar hoy que tuvimos un origen guaraní, un origen del abá, del hombre, del ser. Profesor, o sea que siempre el guaraní estuvo presente, ¿no es cierto? Porque como usted habla, nos está dando la enseñanza de que fortalecieron sus raíces de hace más de un tiempo mencionado justamente. El guaraní estuvo y sigue estando a pesar de los embates que se han producido, pero eso sirvió para que el guaraní permanezca y pueda mantener sus raíces y fortalecerlas para que hoy en día, como mencionó, poder recibir ese follaje que hoy está presente en nuestra actualidad. ¿Puede continuar, profe? Así es, profesor. Nunca podemos negar ni tampoco ocultar esta presencia porque tenemos manifestada en la raíz del árbol, ¿sí? Aquellos habitantes, aquellos inmigrantes que vinieron a estas tierras, se van a encontrar con esta realidad que está presente en el territorio, ¿sí? Se van a encontrar con el capibara, con el carpincho, con los animales, el tayú, los lapachos, ¿sí? El jacarandá, ¿sí? Y con múltiples seres de la flora y la fauna regional, y también esta parte que permanece quizás oculta, ¿sí? Lo que es este sentimiento de la bañé que está presente, de nuestro yara, de nuestros dueños y protectores de esa naturaleza. Los seres humanos nos
nos hemos hecho partícipe también de esta realidad que vivimos de perjudicar el medio ambiente, aquello que nos da realmente la vida, aquellos que los guaraníes supieron defender con mucho amor a la naturaleza. Por eso tenemos un lenguaje que nace de la propia naturaleza, tenemos un zapucay que se expresa en forma espontánea, y tenemos aquello oculto que muchas veces vemos en el ser correntino y que está presente, que son las creencias. Más allá de las religiones, ¿sí?, que vinieron desde Europa, ¿sí?, pero tenemos también ese sentimiento profundo, algo que nos hace distintos, y está en el rezo, en las oraciones, en la danza, en el baile, en la música y el canto, ¿sí? Y los instrumentos musicales de nuestros guaraníes, que si bien no son los que hoy utilizamos para ejecutar, por ejemplo, el chamamé, pero esos primeros instrumentos, como son las maracas, ¿sí?, el tacuapú, las maracas, esa especie de sonajero, ¿no?, hecho de las calabazas, el tacuapú de lo que podemos decir las tacuaras, unas tacuaras de gran grosor, dimensión. Y bueno, son los instrumentos y ese tronco tan importante que nos va a relacionar con la presencia ya de los europeos, ¿sí? La presencia de las encomiendas, de la presencia de las misiones jesuíticas, franciscanas, ¿sí?, y otras órdenes que vinieron a América a evangelizar. Luego de la expulsión de los jesuitas, esto es algo así sintético, profesor, luego de la expulsión de los jesuitas, que fueron los que vinieron a evangelizar y a integrar las poblaciones guaraníes en territorios, y que en la provincia de Corrientes podemos establecer 4 de ellas, ¿sí?, Yapeyú, La Cruz, San Carlos y San Bartolomé. Yapeyú es quizás la más importante porque lo que más nos relaciona a nosotros, y fue en realidad un emporio de las artes, de la música, de la lengua. Allí se graficó la lengua, también en las otras misiones, pero nosotros tenemos mucho de Yapeyú, ¿sí? Y después de la expulsión de los jesuitas, 1767-1768, va a venir un proceso de dispersión donde se va a producir ese mestizaje con los criollos, ¿sí? Porque durante las misiones jesuíticas se impedía el contacto con europeos, ¿sí?, con extranjeros, donde los originarios vivían en comunidad integrados entre sí, ¿sí? Era una comunidad interétnica, puesto que no solo estaban los guaraníes, que hoy llamamos guaraníes, ¿sí?, estaban integrados con otros grupos, minuanes, lojanes, charrúas, porque en realidad formaban parte de ese guará, ¿sí? Muchas veces cuando vemos las bibliografías, vemos charrúa, boanes, caracará, minuanes. En realidad, guaraní es un territorio compartido por muchas etnias, ¿sí? Bueno, y en esa dispersión se produce este mestizaje, que nosotros podemos contar con una realidad y que nos relaciona inmediatamente, que no nos separa, no nos desvincula de esa relación. Perfecto, profe. O sea que justamente podemos estar hablando de la parte importante del tronco, donde se producen justamente las encomiendas, las misiones, esa dispersión, esa inmigración, ese éxodo, está dado justamente a partir podemos decir, del año 1492, cuando llegan justamente los colonizadores, que podemos decir de esa manera, y ver que nosotros teníamos ya nuestras raíces, los guaraníes existió siempre, tenemos el apañé, como lo estuvo mencionando, el zapucay, el yara, el yeroquiñemboé, toda esa parte, la música, el canto, la danza, los instrumentos musicales que estuvo mencionando, que han llegado o que hoy podemos palparlo, gracias a que perduró y permaneció esa fortaleza de raíces, y donde que muchos pueden tener una identidad o identificarse, donde que justamente uno habla de una música, un chamamé muchas veces, y a cuánto le nace un zapucay, porque justamente tiene
raíces de identidad guaraní, ¿no es cierto, profe? Es así, profesor, por eso decimos que nunca debemos olvidarnos de nuestras raíces culturales, de lo que significa tener un pasado, ¿sí? A través de esta temática nosotros intentamos de construir ese ubra, ese árbol, y que tiene que ver con ubu. Ubu es la tierra, ¿sí? De donde fluye, de donde brota, de donde sale, ¿sí? Algunos podemos considerar, ahí nosotros hablábamos de 5 años de estudio, y hoy a más de 13, 14 años que hemos comenzado. Ha pasado el tiempo, ¿no, profe? O sea, era un trabajo justamente que ha sido presentado en su momento, pero... Nosotros ya lo reconocíamos a 5 años de haber comenzado, que no ha sido un trabajo en vano, y lo seguimos sosteniendo por esa fuerza de nuestra identidad, ¿sí? Vamos a dejar un legado para nuestros hijos, para el futuro, y bueno, gracias a este aporte del padre Julián Cine y del profesor Enrique Piñeiro, que tengo entendido ya, en el caso del padre Cine ha fallecido recientemente, y que fueron estudiosos que nos dieron muchas cosas, así como muchos autodidactas, los que han impulsado, los que han dado a la fuerza, para que nosotros tengamos esa posibilidad de transmitir. Esto es, en realidad, tiene la idea y tiene esa fortaleza de que podamos transmitir, ¿sí? Esto que nos enseñaron, que nos legaron nuestros antepasados, ¿sí? Hay conceptos profundos que tenemos que reflejarnos en nuestro ñanderecó, ¿sí? De nuestro Abá, que es el ser, el hombre, y el Abañé, la palabra sagrada, la palabra luminosa, la voz de ese hombre. Y si seguimos hablando, podemos reconstruir ese árbol a través de las ramas, múltiples ramas que nos indican, ¿sí? Algunos podemos hablar de 5 ramas, 6, 7, pero forma parte de eso que surgió a partir, que brotó a partir de la raíz, fue al tronco, se hizo fuerte, se fortaleció esa identidad. Por eso es, cuando hablamos de la diversidad, Día de la Diversidad, nosotros tenemos que señalar ese tronco, ese pasaje, ¿sí? Que no debemos descartar nada, ¿sí? Nosotros guaraní, y también lo que viene, y que sea bueno, eso es lo importante en la diversidad. Por eso, conocer lo que se manifiesta en Corrientes es muy importante, porque nosotros cuando escuchamos un chamamé, sabemos de que hay una raíz, hay un origen, ¿sí? Si bien hay instrumentos con los que se ejecutan que vinieron de Europa o de Arabia, como en el caso de la guitarra, también hay una esencia, hay un sentir, y eso es lo que se manifiesta. Bien, profe, podríamos dar un ejemplo, o sea, muy tradicional, muy común, que quizás a muchos le haya pasado justamente ese tronco que se mantuvo y se hizo fuerte para que hoy puedan llegar esas ramas a nosotros que venimos hablando acerca de esta identidad, puede ser dado justamente por el hecho de que a cuánto le ha sucedido de que no hables guaraní porque eso no es importante, eso no te hace sabio, o han surgido muchos efectos de discriminación. Y podría ser uno de los efectos justamente de intentar cortar ese tronco, cortar ese árbol, justamente para que no llegue a nosotros lo que es el idioma guaraní, ¿no es cierto? Podría ser un ejemplo que ha pasado en muchos, o a unos cuantos le habrá sucedido, que quizás su antepasado, su abuela, o quizás su madre o padre hayan hablado o hablan guaraní, pero no han permitido justamente de que este legado continúe por quizás falta de conocimiento o porque se ha transmitido justamente el hecho de que no se promulgue o no se divulgue lo que es nuestro dulce idioma guaraní, ¿no es cierto, profe? En definitiva, hubo un sesgo importante, ¿sí? No un olvido, sino una negación absoluta de la identidad. El paradigma occidental y cristiano trató de borrar todo lo que era diverso, que hoy está resurgiendo porque no se puede aguantar, o sea, eso que está presente, ¿sí?
no se puede ocultar por mucho tiempo. Siempre se buscó hablar, aunque sea en la clandestinidad, ¿sí? Aunque sea negada en las escuelas, en los momentos de recreo, los niños lo hablaban, ¿sí? Cuando ingresaban al aula, por supuesto, ante un silencio sepulcral, porque sí o sí se tenía que hablar en castellano, y aquel que hablaba en guaraní era castigado, se le obligaba a escribir 100 veces, no debo hablar en guaraní, no debo hablar en guaraní. Pues recibían castigos. Eso era lo más benévolo, diríamos, que podían ocurrir en los niños. ¿Y cómo sufrieron esos niños? Porque nos decía el doctor Walter Insaurralde que desde el feto el niño percibe los sonidos. En el hogar, ¿sí? Habla el abuelo, la madre, el padre, los hermanos, y el niño percibe los sonidos, ¿sí? Nace y continúa escuchando esas voces, se desarrolla 3, 4 años, 5, y llega el momento de ir a la escuela. Él escuchó las voces guaraníes, ingresa a la escuela y es el momento donde el docente le dice, ese lenguaje no está permitido aquí. Entonces, ¿qué sucede? Es algo que uno se pone en el cuero, diríamos, de ese niño. ¿Qué podemos decir? Es lo peor que le puede suceder a una persona, que le nieguen su identidad. Y justamente de eso se trata. Ahí estamos viendo una identidad que se mantuvo a pesar de las persecuciones. Esta comunidad Puyá guaraní, con sus manifestaciones con el tacuapul, un instrumento utilizado por las mujeres guaraníes, y las maracas, esos sonajeros, diríamos, que utilizan los hombres para ejecutar. Ahí van a ver a un chamán chiripá. Chamán es una palabra europea, pero para nosotros en guaraní es paye. Entonces, a pesar de esas persecuciones, todavía estos grupos subsisten. Hoy, por supuesto, nosotros tenemos esa herencia cultural, y cuando queremos explicar qué es el chamamé, qué sentimos, hay un sonido, hay un silencio al momento de ejecutarse, una nota que no se toca, sino que se respira, dice Raúl Barbosa. Ahí hay una identidad guaraní. Hay que recurrir, hay que observar, hay que estar presente en el momento de que se danza el chamamé, que se ejecuta el chamamé, porque se recibe el sonido, ¿sí? El sonido de la chacarera, por ahí se enojan, de la samba, de la chacarera. Tenemos que recibir el sonido y recién nosotros accionamos nuestro cuerpo. En el caso del chamamé es totalmente distinto. Nosotros lo hacemos desde una manifestación interna. Tanto el músico, ¿sí? Dice que su música nace desde su interioridad, ¿sí? Desde el interior hacia afuera. Desde su ser entra el instrumento y ahí sale. Totalmente diferente a la que nosotros podemos escuchar un reggaetón, por ejemplo, un sonido estridente, que tenemos que recibir ese sonido estridente para nosotros, para que nosotros podamos reaccionar. En el caso del chamamé tiene una esencia, un sonido que representa ese silencio. Es lo fundamental y ahí está la identidad. Lo que pasa es que hay que analizarlo, hay que estudiarlo y hay que reconocerlo y respetarlo. Bien, profe. Muy importante acerca de lo que es la musiqueada también, ver cómo justamente podemos recibir como herencia parte de esa identidad y ese chamamé que sale desde adentro, y en medio de ello hemos mencionado al zapucay, que muchos quizás quieren hacerlo y no les nace o no les sale, pero hay a muchos que les sale porque es una herencia, como decía justamente el doctor Insaurralde, que es algo que lo hemos absorbido desde el vientre, desde allí adentro, y formó parte de nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra forma, podemos decir ñanderecó. Vamos a continuar. Sí, pero en definitiva es lo último que vamos a señalar, y luego vamos a ir a la placa final, donde vamos a presentar a quienes fueron nuestros mentores,
porque tenemos lo que llamamos teología guaraní, ¿sí? Porque no hablamos de religión en el guaraní, ¿sí? Sí hablamos de lo que tiene que ver con la espiritualidad, y eso lo vamos a estudiar más adelante. Lo que tenemos que hacer referencia a que hay un paradigma occidental y cristiano, y también con la ley del guaraní del año 2004, la ley 5598/04, nosotros nos consideramos una provincia bilingüe, ¿sí? Y bicultural, ¿sí? Está el paradigma occidental y cristiano, y está también a través de esta ley el paradigma originario. Nosotros lo hemos estudiado en el Instituto Coembotá de Ituzaingó, y también en una capacitación en San Miguel, y ahí nosotros recién incorporamos ese paradigma que antes de esa oportunidad que nosotros tuvimos, estábamos en la absoluta ignorancia. Y bueno, eso es lo que nos sorprende, bueno, y lo que queremos llevar adelante a conocimiento de los alumnos, de todos ustedes que están participando de este curso. Y finalmente queremos presentar a la profesora Acela Liusi, del Instituto de Lengua y Cultura Guaraní, para poder nosotros dar fin a esta presentación. La profesora Acela Liusi, ¿sí? Y al profesor Damián Cáceres. Bien, profe, se va el agradecimiento también justamente a estos profes que han formado parte y han descubierto de nosotros también nuestros rasgos de identidad, que quizás, como decía, estábamos en el desconocimiento, pero gracias a ellos también hemos podido salir y entender lo que es este nuevo método, y que realmente es la identidad guaraní en cada uno de nosotros. Gracias, profe. Hasta aquí, y bueno, esperamos que a todos nuestros alumnos o oyentes que puedan recibir este material les sea útil, y bueno, muchas gracias, y a defender justamente nuestra identidad guaraní. El árbol de la identidad, una breve síntesis, se realizó en el día de hoy. Hay mucho para detallar, hay mucho para hablar acerca de sus ramas, ir definiendo cada una de ellas, pero lo importante era reflejar y dar el conocimiento de cómo hoy podemos recibir este legado cultural. Una breve historia, una breve reseña de todo, pero que esperamos, como decíamos, de que le pueda ser útil. Gracias, profesor, agradecemos su participación. Hasta cualquier momento, profesor.